Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Moisés del Cid y hoy les hablaré acerca de la conciencia, pero desde el punto de vista filosófico. Breve, nada más, algo sencillo, una pequeña charla nada más. Eh, pues acerca de la conciencia, la Real Academia Española dice que la conciencia es un conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. La conciencia viene de la raíz latina consciencia, que es el conocimiento compartido con otros, ¿no? La conciencia también es la capacidad que se tiene de darse cuenta de algo. El ser humano es el único ser, es el único animal en este mundo que tiene la capacidad de cuestionarse, de dudar, de preguntarse, de buscarle sentido a las cosas, de verle algo más allá que la simple aquiescencia, el estar aquí y en este momento. Los animales se despreocupan, ellos viven y sobreviven, más bien sobreviven. Pero el hombre en su cuestionamiento busca trascender y evolucionar con el pensamiento, el desarrollo de sus habilidades y del intelecto. Bien lo dijo Tomás Kempis: fácilmente estará contento y sosegado el que de verdad tiene la conciencia limpia. También no podemos negar que el ser humano tiene un grado de moral, una capacidad moral de regir sus actos y sus pensamientos de una manera congruente que lo lleve a mejorarse a sí mismo. De ser no perfecto, pero sí perfectible, algo que puede mejorarse, algo que puede, o alguien mejor, que puede desarrollarse y evolucionar y sobre todo trascender. Dentro de mí hay otro hombre que está contra mí. Esto lo dijo un pensador llamado Thomas Brown. Es el criterio propio que tiene el hombre de calificar sus actos, de sus hechos, sus pensamientos, su desarrollo personal. Tener esa conciencia, ese darse cuenta de a dónde va, de a dónde lo llevan sus actos, de dónde lo llevan sus pensamientos, si son correctos o adecuados, y de perfeccionarse de una manera constante, mejorarse. Toda la naturaleza contiene un desarrollo evolutivo, un desarrollo de mejoramiento constante. Solo en el caso del hombre se da un gran desarrollo en el intelecto y en lo espiritual. La conciencia vale por 1000 testigos. Es así que el hombre que está consciente de sí mismo domina sus actos, domina sus pensamientos, o mejor dicho, sabe manejarse entre ellos. No es esclavo de sus pasiones, no es esclavo de sus vicios, sino que se desarrolla constantemente para mejorarse y llevar un perfecto conocimiento, una identidad propia, un criterio propio de lo que se es, de lo que se hace y de lo que lo rodea, de aquello que está ocurriendo alrededor de él, pero también de aquello que está ocurriendo dentro de él. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable, lo dijo León Tolstoy. El ser incongruente es perder esa dignidad propia, esa esencia intelectual y emocional que nos lleva a realizarnos como personas, a realizarnos como seres humanos, a llevar más allá de la simple sobrevivencia a una evolución personal, a una evolución espiritual, si lo quieren ver así, pero teniendo una congruencia de pensamiento, de que sus valores, de que sus virtudes no contraste con lo que hace o con lo que comparte a los demás. La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia. Como lo ya había dicho, pues el ser humano es un ser intelectual, un ser razonante, un ser que piensa, que se cuestiona,
que vive en la incertidumbre porque pues no es causa de sí mismo, simplemente está inserto aquí, llegó aquí a esta realidad y pues busca identificarse, hallarse en este mundo, encontrarle sentido a la vida, pero sobre todo encontrar su identidad propia. Y es por eso la aparición de la conciencia, ese ancla que nos mantiene fijos en la realidad cambiante a cada instante, que más que dejarnos llevar por la corriente de los sucesos, de los diversos pensamientos, de las diversas manifestaciones de la realidad, de la naturaleza o sociales, el hombre con conciencia mantiene su dignidad, su pensamiento, su criterio, pero sobre todo su sentido de vida, su sentido de desarrollo, su sentido de mejoramiento, su sentido de dignidad personal y sobre todo el conocimiento de sí mismo, su identidad nuevamente. La conciencia es una voz interior que nos advierte. Es así que cuando se nos presenta una situación que nos impacta, la conciencia nos mantiene en un razonamiento emocional, se podría decir, pues en un balance entre la razón y la pasión, entre el cerebro y el corazón, como se dice comúnmente, para mantener un justo medio en nuestro desarrollo cotidiano, en nuestro desarrollo con los demás, en nuestras manifestaciones personales, en nuestra cordura. ¿Qué es la cordura? Los que mantienen un pensamiento vivo y recto, un pensamiento pleno y consciente de lo que se es con lo que se hace. También la conciencia es la capacidad de reconocer la realidad. La realidad es opuesta al sujeto. La realidad no la hace una persona. Es al contrario, un hombre adapta el ambiente para sí mismo, pero está bajo la influencia de una realidad que lo rodea, una realidad que ejerce fuerzas, energías, manifestaciones y demás cosas que lo hacen vivir una experiencia humana. El hombre, como dije, no es causa de sí mismo, sino que al contrario de otros seres animales o plantas, vegetales o demás, el hombre tiene la capacidad de buscar su identidad, de lo que lo hace humano, de lo que lo hace pensante, de lo que ver cómo contrasta su pensamiento, sus deseos, su ánimo en la realidad que lo rodea, en aquello que se manifiesta en este mundo. El hombre, al contrario, el hombre últimamente se ha emancipado sobre la realidad, pero al igual, el hombre, como cualquier otra especie natural, puede desaparecer y el mundo va a seguir girando. O sea, la realidad absorbe al hombre, no el hombre absorbe a la realidad, sino que el hombre encuentra su sentido dentro de la realidad. El conocimiento reflexivo de las cosas, la facultad del sujeto que percibe o se percibe a sí mismo. El hombre, pues, como es la palabra reflexión, piensa y repiensa sobre su situación existencial, sobre su situación natural, sobre su situación humana. Vive una incertidumbre que puede ser y dejar de ser, o sea, puede pues fallecer, ¿no? Y eso no lo puede controlar él mismo. Como no es causa, tampoco tiene tanta capacidad para saber o permanecer en este mundo, en esta realidad. Y de esa manera pues se percibe a sí mismo como un ansia de identidad, de buscar ese criterio propio que lo hace distinguirse de otros, de encontrar el sentido de su naturaleza y el sentido de su vida,
que va más allá de una simple rutina, sino que hace vivificar su vida, que hace enriquecerla, más allá de comer, dormir, reproducirse y morir, ¿no? Le busca ese sentido, ese plus, ese más allá que rompe con los seres sensibles, ¿no? Que son los animales, con las plantas, o los seres inertes como las rocas, piedras y demás. El hombre busca distinguir su vida, de vivificarse, de sentirse pleno, sobre todo, tanto en espíritu, pensamiento y pues en acción, ¿no? En su quehacer diario y cotidiano, que lo haga extraordinario. Busca ese detalle, esa esencia que haga extraordinaria su vida. Conocerse a sí mismo, ese es el objetivo de cada persona, ese es el objetivo de cada ser humano, tener ese punto de enriquecer todas sus cualidades, sus habilidades, reconocer sus límites, pero no por ello dejarse llevar por la corriente social, por la corriente natural, sino afianzarse en sus valores, en sus conocimientos, en sus habilidades, enriquecerse como persona y enriquecer a los demás con su servicio o con su contacto. La conciencia, el conocimiento de un ser que tiene de sí mismo y de su entorno. Así que es un hombre consciente, está en un ejercicio constante de conocerse y sobre todo de cómo moverse dentro de la realidad en la que vive, en su entorno social, en su entorno familiar, en su entorno laboral y en su entorno pues pasional también, se puede decir, emocional también. El hombre se identifica y se enriquece en cada habilidad, en cada aspecto. Muchos triunfan o tienen éxito en un solo aspecto de su vida y creen con ello haber encontrado esa identidad. Pero es por demás decir que pues con el tiempo caen en crisis. ¿Por qué? Porque han triunfado las personas disque exitosas, han triunfado tan solo en un aspecto de su vida que generalmente sobrepasa los demás aspectos personales. Uno es familia, uno es estudiante, uno es padre, uno es hermano o hijo, uno es trabajador, uno es artista, uno desarrolla diferentes habilidades, pero uno se identifica en la congruencia o en la convergencia de todas sus habilidades con la idea que se tiene de sí mismo. No es nada más triunfar en un aspecto en la vida, sino llevar un balance de todas nuestras cualidades personales y mantenerse en esta realidad que nos envuelve. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Cicerón, un filósofo latino, un filósofo romano que mantenía el peso, el valor de su persona en la dignidad, no de lo que se hable de él o lo que se diga o lo que se valide de los demás, sino ser congruente en sí mismo de sus valores, de sus virtudes, de sus habilidades, de su conocimiento y de su desarrollo personal, enriquecido con experiencia, cultura, pues alimentos, que será desarrollarse y dar lo mejor de sí mismo para sí mismo. Eso es la dignidad, con un balance correcto y no egoísta, que se comparte a los demás con el fin de mejorar el trato con las demás personas, pero sobre todo dignificarse a sí mismo y buscar ese plus extraordinario en la personalidad humana. La conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. Uno debe ser por dignidad su propio juez en cuestión de poder obrar adecuadamente, en verdad y en corrección con los demás ante la vida, para tener un valor propio, un sentido propio, un sentido que nos distingue y nos haga sentir plenos, buscar esa plenitud. La corruptela, los vicios, el cinismo, lo demás es un desorden de ideas y de actos que simplemente es un
tocan un placer, es un momento que luego desaparece, pero trae consecuencias, las cuales en vez de beneficiarnos, nos perjudican. Y es una lucha constante por mantener esa dignidad personal, que es un ejercicio que debe realizarse cada día y constantemente, de saber de que nuestra dignidad nos hace más plenos, de ser dueños de nuestros actos, de dominarnos a nosotros mismos en lo que podamos. La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acosemos a nosotros mismos, y a falta de testigos declara en contra de nosotros. Esto lo dijo Michel de Montaigne. Es así, pues, nuestra conciencia es nuestro juez, nuestro fiscal. Ese estar consciente, ese sentirse vivo, ese estar, se puede decir, saber de sí mismo y de la responsabilidad que se tiene sobre sí mismo y para sí mismo, es nuestro guía, es mantenernos en una dirección, en un sentido que nos da la cordura y nos lleva más allá de la simple sobrevivencia, de lo simple, se puede decir, de lo que mantiene en la rutina o distraídos en nuestro sentido de vida. La gente, el común de la gente se distrae en pasiones, en emociones, pero que lo llevan a consecuencias y a reacciones que degradan o demeritan su existir o su plenitud humana. Es con la conciencia, ese fiscal, ese juez que nos lleva a criticarnos y a conocernos a nosotros mismos. A ese criticarse a sí mismo es lo más duro, pero lo más real que puede y verdadero que puede funcionar para lograr una plenitud existencial, una plenitud personal, una plenitud social y una plenitud que nos hace trascender en nuestra vida. La conciencia es presencia de Dios en el hombre. Victor Hugo, un escritor francés, pues en lo espiritual, para muchos se abrazan de la espiritualidad para mantener la corrección de sus actos, de hacerlos verdaderos y desarrollarse y perfectibilizarse o mejorarse a sí mismo. Abrazar, buscar aquello que nos motive a mejorarnos cada día, no a demeritarnos, ni ser apáticos a la vida, a la existencia, ni ser apáticos a nosotros mismos, ni inconscientes de nosotros mismos. Esa religiosidad que a veces nos apremia para conocernos realmente, que pues según las diversas religiones pues los llevan a encontrar ese camino, ese sentido que deben de tener cada persona para trascenderse en esta vida. Es importante desarrollar la mente de nuestros hijos. El regalo más valioso es desarrollarles la conciencia. Esto lo dijo John Gay. Así es, el cultivo de las habilidades en nuestros hijos es como sembrar, es quitarles aquellas cuestiones que los puedan perjudicar de una manera prudente, de una manera consciente, y pues dar el ejemplo para que ellos nos tengan como referentes. Y es la mejor herencia que pueda un hijo tener de sus padres, que son seres desarrollados, que son seres, pues si no perfectos, al menos plenos, al menos que tengan ese conocimiento de esencia y dignidad humana que los vuelve más humanos, exactamente, humanos verdaderos y realmente, no viciosos, no exitosos en un solo aspecto, sino una personalidad desarrollada. Si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la realidad y la conciencia es la que debe llevar a la razón. Así es, la conciencia, esto lo dijo Henry F. Amiel, y disculpen la hoja que la supe, pero la conciencia es la que es el intelecto, la razón, el espíritu que rige nuestra animalidad.
ese ser pensante que somos, ese animal pensante, como lo dijo Platón, se ve regido por la razón, por el intelecto, por la espiritualidad, por demás cuestiones, aunque sean, ¿cómo se puede decir? Aunque sean que muchas veces traigan diferencias entre otras personas. El ser consciente de sí mismo es obtener las habilidades, mejorar y desarrollar nuestra personalidad para hacernos más plenos, para hacernos más vigentes, para trascendernos más allá de esta rutina existencial, de este dolor de vivir que a muchos se encuentran por esa confusión personal, por no encontrar un anclaje que los haga mantenerse contra la corriente en situaciones adversas, los valores, la dignidad, la esencia humana, la caridad, la misericordia, todos esos valores que enriquecen a las personas también influyen y desarrollan en gran manera y en gran medida la personalidad humana. La conciencia es el mejor juez que tiene el hombre de bien. Como les digo, esto lo dijo José de San Martín. La conciencia es el mejor juez y aunque duela, criticarse es cortar aquello, es evitar aquello que aunque nos produzca placer, es nefasto, es perjudicial, nos intoxica y nos demerita como persona. La conciencia es la voz del alma, las pasiones las del cuerpo. William Shakespeare, el gran escritor. Es así como el hombre es el único que tiene esa pelea entre razón y emoción, entre cerebro y corazón, entre la pasión y el entendimiento. Saber balancearlo en una manera prudente, en un justo medio y desarrollarse dentro de esta realidad que lo absorbe, que lo domina incluso, ¿no? Pero el ser humano pleno busca ese sentido que lo haga avanzar sobre las vicisitudes que puedan perjudicarlo, para no dejarse arrastrar por las simples pasiones, por la reactividad, por la brutalidad, por la violencia, por la apatía hacia otras personas, por obtener objetivos a consecuencia del sufrimiento de otros. La conciencia solo puede existir de una manera y es un tremendo teniendo la conciencia de que se existe. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre, un existencial. El saber que se está aquí y ahora nos da cierta dignidad. El preguntarse quién soy, qué hago, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi propósito de vida. Ese es el ejercicio constante que debemos desarrollar para conocernos a nosotros mismos. La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. Esto lo dijo Emmanuel Kant. El hombre no puede despojarse de su carácter moral porque la moralidad lo enriquece, porque la moralidad contiene sus pasiones y mantiene sus razones y lleva un justo medio en el cual el hombre se balancea entre sus pasiones e ideas y en la congruencia de lo que se es con lo que se hace. La buena conciencia admite testigos. La malvada se agita y conturba en la soledad. Esto lo dijo Séneca. La buena conciencia, como te digo, es una perturbación de saber de que si lo que se hace es para bien propio y de los demás y para el desarrollo personal, para un verdadero entendimiento en sí mismo, no una maraña de ideas y pasiones que nos llevan una vida caótica y sin sentido. La buena conciencia sirve de almohada. Esto lo dijo John Ray. Pues sí, quien vive de acuerdo a su pensamiento, con lo que hace, con sus actos, que no perjudica a otros para desarrollarse a sí mismo, que busca lo mejor de cada día, que busca aquel aspecto extraordinario que lo haga, que rompa la rutina,
que busca esa identidad de lo que se piensa con lo que se hace el conocimiento y el entendimiento en la personalidad propia, en la identidad propia, en el conocimiento de sí mismo, y pues duerme plácidamente todas sus noches, aunque no deja de tener a veces pues desvelos por cuestiones que lo aquejan, pero que son momentáneas, que son pasajeras, pero él en el conocimiento de sí mismo y de sus valores mantienen la calma, la prudencia y el desarrollo pleno del ser humano. Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste en la conciencia. Esto lo dijo George Washington. Así que ejercitar la conciencia, el criticarse a sí mismo sobre sus actos, sobre lo que se es, sobre conocerse a sí mismo, eso es lo que hace extraordinaria nuestra experiencia humana, nuestro pasar por esta vida, lo que nos hace trascender más allá del momento de aquí y ahora, sino proyectarnos como personas, como lo que realmente queremos ser, constituirnos como un ser pleno que nos haga sentir vivos y que nos haga trascender esta vida mundana, ¿no? Y encontrarnos y tener sentido dentro de las vicisitudes y cambios de esta realidad que nos mantiene dentro de ella, ¿no? Pues hasta aquí sería este pequeño capítulo, esta pequeña charla, ¿no? Cualquier duda o algo que quieran saber pueden preguntármelo en las redes sociales y yo con gusto les contestaré. Volveré con otro tema en otra situación o con otra idea filosófica. Con ustedes pues me despido, mucho gusto, valoro y espero que valoren también pues mi pequeña aportación y espero seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias.